Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Hijo y del Dios te Espíritu salve Santo. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega nosotros por los nosotros. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya habíamos dado esta introducción general a San Zenón de Verona y el día de hoy lo que vamos a hacer es abordar, les dije, algunos temas que él desarrolla dentro de estos tratados. Dijimos, la mayoría están incompletos, son cortos, generalmente suelen ser breves, pero suelen ser bastante sustanciosos. Por ejemplo, en uno de sus tratados habla sobre la resurrección. Y lo primero que dice de manera clara y contundente San Zenón es que el que niega la resurrección, él mismo condena su vida. O sea, fíjense, y puede sonar muy fuerte, pero es verdad. Dice San Zenón, el que niega la resurrección, él mismo condena su vida. Pues, ¿por qué motivo merecerá ver la felicidad del tiempo futuro aquel que la niega con su incredulidad? Es decir, negar la resurrección, dice San Zenón, es negar el poder mismo de Dios. Es rechazar lo que Dios no solo puede hacer, sino ya ha realizado y a lo que ciertamente nos ha invitado. Y por eso, para San Zenón, negar la resurrección es sacrílega incredulidad. Es no reconocer lo que Dios ha hecho y no aceptarla en la propia vida. Por eso dice San Zenón, el que rechaza la resurrección, él mismo condena su vida. ¿Se puede decir, profesor, que puede ser una herejía? Exactamente. ¿No? Puede ser una herejía, un sacrilegio, lo irá viendo, o simplemente una oposición a la obra redentora que el Señor ha llevado a cabo. ¿Uh? Pero aquí es donde enfatiza otro aspecto San Zenón, diciendo que en realidad los que rechazan la resurrección lo hacen por amor a sus crímenes. Fíjense, o sea, ni siquiera es, digamos, por una razón teológicamente fuerte. Lo hacen simplemente por amor a sus crímenes, pensando que quedan impunes las cosas que realizan a escondidas. Es decir, es un engaño, niegan la resurrección porque con ello consideran que todas las cosas ilícitas, ¿no?, que llevan a cabo en este mundo, ¿no?, van a trascender y no va a haber un más allá en el cual salgan a la luz. De hecho, dice San Zenón, si ellos mismos advirtieran con seriedad que ya se acerca la hora del juicio, sin lugar a dudas, odiarían las cosas presentes y creerían las cosas futuras. Es decir, los que niegan la resurrección, al mismo tiempo niegan que habrá un juicio. Y la negación de este juicio final, ¿no?, la llevan a cabo partiendo del amor o el apego que tienen hacia sus propias maldades. Por eso dice Zenón que lo primero que en lo que tendría que insistirse es en el hecho de que nuestras almas son despojadas de su cuerpo y que en efecto experimentan una primera muerte, como dice San Zenón. Es decir, esta muerte primera es lo que él llama la muerte común, que es la separación del alma y el cuerpo. Porque para San Zenón, la muerte, en el caso del ser humano, se da de una manera doble. La primera muerte, o mejor dicho, como él le llama, ¿no? La muerte primera es, si lo quieren ver así, la muerte común, ¿no?, del cuerpo, donde el alma se separa del cuerpo. Pero la segunda muerte, como tal, dice San Zenón, es justo la condenación eterna. Entonces, los que niegan la resurrección y por ende también niegan el juicio final es porque no quieren reconocer que sí hay
una condenación eterna y que las obras malas que llevan acá serán juzgadas. ¿Se entiende? Por eso lo rechaza. Hola Lupita, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias a Dios, bien, Marco, y gracias, gusto de Qué verte y bueno, de verlo. igualmente a mí, qué gusto que estés por acá. Entonces vamos iniciando con San Zenón. Entonces, y añade San Zenón, no olvidemos que nuestras almas no se disuelven ni desaparecen con la ruina de nuestro domicilio carnal. Es decir, que aunque el cuerpo muere biológicamente, el alma no. Es decir, lo primero en lo que insiste San Zenón es que nuestra realidad humana tiene o posee una dimensión mortal, que es el cuerpo, pero también posee una dimensión inmortal, que es el alma. Y por eso dice que aunque el cuerpo, nuestro domicilio carnal, se disuelva, es decir, aunque experimente la primera muerte corporal, el alma no se elimina. Incluso algunas, dice, por la cualidad de sus obras, son relegadas en lugares de castigo. Otras son confortadas en lugares apacibles, de modo que solo entonces, ¿no?, pueda creerse que resucitan, pues queda de manifiesto a todos que no mueren en absoluto. Entonces, para San Zenón es muy importante reconocer dos cosas. Primero, que las almas separadas de sus cuerpos permanecen, no se disuelven, como sostenían, por ejemplo, algunos paganos, ¿no? Que cuando el cuerpo muere, todo se acaba. Es decir, que todo es biológico o que todo es natural. Dice San Zenón, no, no todo es natural. También nosotros poseemos algo sobrenatural, algo inmortal, que es el alma. Y dos, que hay un lugar de castigo para unas y un lugar de descanso para otras, según la cualidad de sus obras. Y esto es interesante porque entonces San Zenón insiste mucho en que lo que nosotros hacemos aquí en este mundo tiene repercusiones en el más allá. O sea que nuestro actuar no es indiferente, ¿vale? Sino que nuestro actuar se verá reflejado precisamente después o inmediatamente después de que atravesemos esa primera muerte. Uh-huh. Y entonces San Zenón añade, no obstante, es extraño que las propias gentes que niegan la resurrección, que no reconocen, ¿no?, que haya un juicio y que las almas permanecen, estas mismas gentes acuden, por ejemplo, a los sepulcros, vayan con ofrendas y pretenden sostener que los alimentos que ellos mismos llevan, ¿no?, que alguna vez fueron pedidos por los muertos, ahora vayan a acercarse a ellos y que incluso han visto, ¿no?, ánimas en la quietud de una noche silenciosa. Dice, así ellos mismos dan fe de aquello que reprueban. Es decir, los que dicen, no hay resurrección, consideran que sí hay, digamos, como presencia de sus seres queridos, aunque no sea de una forma corporal. Uh-huh. Y por eso van a los cementerios o bien llevan a cabo ofrendas de alimentos. Es decir, aquí incurrirían, en todo caso, en una contradicción, porque ellos mismos dan testimonio de eso. Por su parte, dice Zenón, los filósofos afirman distintas cosas sobre el alma, pero en cualquier caso, afirman lo importante, es inmortal. Y con esta afirmación refutan de manera clara la falsedad de un Epicuro, de un Dicearco y de un Demócrito. Estos tres filósofos griegos antiguos eran lo que hoy llamaríamos materialistas y negaban la inmortalidad del alma. Estos tres, Epicuro, Dicearco y Demócrito, decían que todo es material y por lo tanto que cuando el cuerpo fallece, el alma también lo hace.
Y por eso, dice San Zenón, aún mejor hablarán los poetas, que colocan una doble vía en los infiernos. Se está hablando en este caso de los griegos. Una, la de los impíos, que conduce al tártaro. El tártaro sería el equivalente a un lugar de castigo, una especie de lugar infernal. Y otra, ¿no? Otra vía, la de los buenos, que conduce al Eliseo, al Elicio, perdón. Es decir, incluso los poetas hablan de que hay dos lugares después para el ser humano. El Tártaro, que sería un lugar infernal, y el Elicio, que sería, digamos, un lugar celestial, añadiendo con más vigor que ahí se conocen ya no las apariencias, sino las obras mismas de los difuntos. Y que por eso, de acuerdo, ¿no?, a lo dicho por los poetas, está hablando de los poetas griegos, necesariamente reciben según lo que aportan en las propias obras, ¿no?, de su comportamiento en el mundo. O sea, con ello, ¿qué es lo que busca Zenón? Que nos demos cuenta que incluso los paganos ya sabían que el alma no perece. Eso es lo primero. El alma no perece. No hay una muerte, sino dos, ¿no? La muerte primera, que es la muerte del cuerpo, la muerte biológica, y la segunda muerte, que sería la condenación eterna. ¿Mm? Y esto dice, esto incluso lo han dicho los filósofos, lo han recalcado con más contundencia los poetas, incluso la gente común lo asume al ir y llevar ofrendas a los difuntos. Ujú. Dice, pero nosotros, aquí quienes hemos sido instruidos no por ingeniosas conjeturas, sino teniendo a Dios mismo como maestro, demostrándose en sí mismo por nuestra causa lo que ha enseñado, es decir, al resucitar, él mismo nos confirma que las almas de los muertos viven. Es decir, que las almas no perecen, que las almas son inmortales, porque así Dios las ha creado. El alma tiene un principio, pero fue creada, ¿no?, digamos, con esta cualidad de inmortalidad, es decir, para no perecer. Y dice San Zenón, y para que nosotros acudamos a otros ejemplos más seguros y más ciertos, podemos ir incluso a las mismas escrituras. Por ejemplo, en el primer libro de los reyes, Samuel, aquel gran sacerdote, llegado ya a su fin por la ley de la muerte, no solo muestra su presencia sin ambigüedad al rey Saúl, que deseaba verle, sino que responde además a lo que el rey Saúl le consulta e incluso profetiza de manera más libre y plena, muerto, que como acostumbraba a hacerlo vivo. Y aquí nos da una definición muy importante San Zenón. Dice, por eso solemos decir, este o aquel, más bien que muerto, se ha ido. Y eso es cierto, se sigue manteniendo. A veces alguien dice, se nos adelantó o ya se nos fue. Porque aunque reconocemos que falleció, su alma no se disuelve. Su alma ciertamente permanece. Y da el ejemplo de la escritura. El rey Saúl quería hablar, ¿no?, con el sacerdote Samuel. Samuel ya había muerto y se le aparece y habla con él. Incluso, ¿no?, le orienta. Dice, asimismo en el Evangelio, Pedro y los hijos de Zebedeo, gracias a la libertad de espíritu que Dios les concede, vieron a Moisés y Elías que estaban junto al Señor. Y eso que llevaban siglos que se habían ido. Siglos, ¿no?, que habían fallecido. Dice, de modo semejante, no olvidemos que como lo dice el Señor en su parábola,
en el infierno, aquel rico en extremo avaricioso, a quien separa de la felicidad del pobre un abismo inmenso, implorando alivio en medio de sus ardores, conoce tarde a Lázaro, que era el verdadero rico, y muerto desea ser tocado, al menos con un dedo, por aquellas manos a las que vivo había negado una limosna. Es decir, el propio Jesús nos muestra que en efecto la muerte del cuerpo no lo es todo. Eso solo es una primera muerte. O como algunos también le han llamado, es un tránsito. Dice, incluso ahora, fíjate cómo odia este rico, ¿no? Lo que había amado antes sin ningún tipo de motivo. Lamenta que nada de sus impresionantes riquezas pueda poner remedio a la pena que ahora padece. Incluso parece estar dispuesto a ofrecer sin tardanza todas sus cosas por obtener, aunque sea un solo momento de descanso, si es que le estuviera permitido. O sea que sí hay una realidad después de la muerte. Esto digo, para nosotros a lo mejor ya resulta claro, pero aún así habrá algunos que insistan que no hay realmente, ¿no?, como un más allá. Entonces, en lo que menciona de la parábola del Señor, hay un ejemplo claro de que sí hay un después de la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Que el alma permanece, no desaparece, no se, digamos, no se elimina. Dice también el Señor, confirmando estos ejemplos, al que creyó en él de los dos ladrones, le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con ello diciéndonos que lo que verdaderamente es relevante es hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir. O sea, que no olvidemos que sí existe un más allá, pero que este más allá no es, por así decirlo, indefinido. Está definido, porque este más allá significa quedar expuestos a la luz de la verdad. Es decir, morir es presentarse ante Dios. Por eso cuando decimos, ¿no? Se ha ido o se fue ¿a dónde? Ante Dios, ante la verdad. Y por ende, ahí es donde sale absolutamente todo. Ya nada puede quedar, en este caso, oculto. Por eso dice San Zenón, ¿cómo podemos decir que el Señor es un mentiroso si le está prometiendo al que va a morir que estará inmediatamente en el paraíso después de su muerte? Parece incluso que el mismo hombre que había asumido al Señor, ¿no? Si Jesús no ha resucitado, pues que en definitiva lo ha engañado. No obstante, como sí ha resucitado, también ha ofrecido a todo el género humano un ejemplo, porque Dios mismo, ¿no?, digamos, dice Zenón, gustó los derechos de la muerte para nuestro propio bien. Es decir, Dios muere, ¿no?, o experimenta la muerte para que una vez aniquilándola, ya explicamos cómo, ¿no? Ya más o menos avanzamos en eso, nosotros tuviéramos un acceso a esa inmortalidad o a esa bienaventuranza plena a la cual Él mismo nos ha destinado, ¿no?, que era, digamos, ¿no?, lo que ya habíamos mencionado, el propósito central. Entonces, se queja San Zenón en particular de que haya cristianos que no crean en la resurrección futura. Y dice, ¿por qué te lamentas de manera tan insistente cuando de la ruina de este mundo estamos llamados a emigrar a cosas mejores? De ahí procede el que una madre, con el vestido roto, los cabellos desordenados, las mejillas desgarradas, amoratada por los numerosos golpes, ¿no?, en todo su pecho, según la vana costumbre de los gentiles,
delire enloquecida en torno al cadáver del hijo que ha perdido y no tenga presente el recuerdo de aquella madre macabea que, armada de esperanza en las cosas futuras, ante la crueldad de Antíoco, no diré que enterró de una sola vez a sus 7 hijos, sino que ella misma los va matando felizmente con sus exhortaciones, o sea, con la religiosa confianza de que ha engendrado sus hijos para Dios, no para el mundo. Y esta es también una cualidad que a veces hemos olvidado. Ujú. Los gentiles, por pura costumbre, cuando perdían a un ser muy querido, como que enloquecían. Se golpeaban, se jalaban los cabellos, se rompían la ropa, se rasguñaban, según costumbre. Claro, digo, sin negar que hubiera un sentimiento sincero, pero era más la costumbre, o sea, era más por costumbre. En cambio, dice esta mujer macabea, ¿se acuerdan? Donde Antíoco, ¿no? Los invita a que renieguen del Señor y la mamá les dice, no, tengan ánimo, lo hace porque en efecto, esta madre está convencida de que en este mundo no es lo definitivo y de que sí hay un más allá hacia el cual todos nos hemos de encaminar. Por eso dice San Zenón, de ahí también viene que muchos gentiles, por ejemplo, una esposa, diga que no puede soportar la desolación de haber perdido al marido. Y entonces se pone a buscar en su propio lecho al compañero muerto. Eso también era algo muy pagano. Por ejemplo, que si moría el marido, la mujer se acostara con el cadáver y lo abrazara y llorara. Esa también era una costumbre pagana, diciendo que no podía soportar, ¿no? Su partida. Dice, y con odiosas palabras expresa su odio a Dios. Con profanos alaridos interrumpe los mismos oficios divinos, con los que acostumbramos a encomendar, ¿no? A los sacerdotes de Dios, a los que ya descansan. Fíjense desde cuándo ya se tenía en cuenta los fieles difuntos. Es decir, había personas que acudían a la ceremonia como enloquecidas y San Zenón dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué se alteran de esa manera? ¿Qué se les ha olvidado? Que el alma no desaparece. ¿Qué se les ha olvidado? Que en realidad de una pérdida estaríamos hablando, en todo caso, de una ganancia. Dice, ¿cómo es posible que entre una mujer, por ejemplo, ¿no? A una celebración litúrgica con el vestido rasgado, repugnante de suciedad, y se ponga a abrazar y besar el cadáver, pronunciando a gritos su nombre? Dice, ¿qué es eso? Dice, incluso con sus, ¿no? Lastimeros discursos, incita o provoca que otros tantos se pongan a llorar. Incluso aquellos que no les afecta la causa de su dolor. Y tanto más ambiciosa en el dolor, cuanto más rica, pues la miserable, pasado el momento, y ojalá fuera solamente por una vez, con gran dolor, se va a casar de nuevo. Y dice San Zenón, y lo mismo en los hombres. Es decir, primero está inconsolable, y al poco tiempo ya se casó con alguien más. Ya se le pasó. ¿Para qué tanto espectáculo? ¿Para qué tanto afán de exhibición si al final, no, su conducta la desmiente? Y por eso añade San Zenón. No hay quien, dice, no falta quien pueda decir, y si hay resurrección, ¿por qué lloras? Si lo haces por amor al marido, ¿por qué te casas después? ¿No que estabas destruida o destruido y después te casas? ¿No que la pérdida de tu hijo era insuperable y después incluso tuviste otro? ¿No después, pasado un tiempo, la vida pareció seguir casi igual? Dice, por eso es cosa detestable, hermanos, no guardar
el amor al cónyuge ni la fe en Dios. Y dice, y esta reprensión vale también para los varones. Igual. O sea, tanto en el caso de hombres como en el caso de mujeres. Dice, por eso el cristiano no debe dudar en absoluto de que los muertos han de ser resucitados y el día fijado también han de ser conducidos ante la presencia de Dios. A estas alturas, estamos hablando ya más o menos a finales del siglo IV. Los padres de la iglesia ya empezaban a identificar dos momentos peculiares después de la muerte. La primera muerte, o sea, cuando nuestro cuerpo deje de funcionar, o más, de manera más precisa, cuando nuestro corazón deje de latir, es porque somos llamados ante la presencia del Señor. Esa es la primera, ¿vale? Ese es lo primero. Y de ahí será el alma mantenida en el lugar que le corresponde. Lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, purgatorio, o en todo caso, el cielo. Incluso como posibilidad, el infierno. Después veremos cómo habla del juicio. Pero no significa que eso lo es todo, porque aún faltaría el juicio final. Por eso insiste San Zenón que no podemos dudar de la resurrección y que incluso no podemos negar que es más fácil reformar lo que ya ha existido que crear lo que no existía. O sea, lo que está diciendo San Zenón es como muy lindo, ¿no? Porque dice, a ver, ¿qué es más difícil? Resucitar a un muerto que ya existía que haberlo creado de la nada. ¿Qué sería en todo caso, no? Más sencillo. Dice, porque Dios se atribuye la posibilidad de lo imposible en tanto creador de todas las cosas, de lo que existe y de lo que no existe, porque es algo suyo y exclusivamente suyo, que de lo que no existe, algo exista. O sea, incluso solo Dios crea la naturaleza sin naturaleza. Ya la habíamos explicado. ¿Se acuerdan? Cuando San Teófilo de Antioquía ya había hablado de la creación de la nada, ¿no? O la creación ex nihilo. Dice, y por ello, no olvidemos que para Dios no hay nada absolutamente difícil ni imposible, pues esto es propio de Dios, realizar aquello que no puede creerse. Y esto también es muy lindo, porque para nosotros, a veces Dios, como Dios, queda muy limitado por nuestros posicionamientos humanos. Volvamos al caso de ayer, si mal no recuerdo que lo mencionaba incluso Paola. Nos pueden llegar a doler mucho las desgracias ajenas. Y nos es imposible creer que en ello hay algo muy bueno. No lo puedo creer. O sea, no puedo creer por qué Dios, por ejemplo, permite tantas cosas, como si eso fuera un tachecito para él, ¿no? O una mancha, o una especie de fallo con el cual yo podré señalarlo, sentarlo y enjuiciarlo. Y se me olvida que él realiza incluso cosas que para nosotros ni siquiera son posibles de creer. Es decir, no lo creeríamos posible, ¿no? No creeríamos que fuera posible lo que él sí es capaz de realizar. Y para que esto, dice San Zenón, nos quede claro y no sintamos que la muerte es como una especie de asunto grave. Veamos con atención que no solo los seres humanos, sino casi todas las cosas viven gracias a sus muertes. Dice, el sol. El sol nace todos los días y el mismo día en que nace, ese mismo día muere. Fíjense la figura, ¿no? O sea, claro, alguien podría salir muy cosmológico a decirme, no, no es verdad, no muere porque sigue en su ejercicio de rotación, pero para nosotros sí, incluso hasta lo experimentamos de forma débil.
O sea, en la mañana, digamos, es un sol, ¿no? Aceptable. Al mediodía es potente, en la tarde es débil. Llega, incluso por eso decimos que llegó a su ocaso, ¿no? Y dice, y no por eso, ¿no? El mismo sol ni se asusta ni se ralentiza para que no le llegue ese momento. No retarda su curso, no se va más despacio, decir, ay, ya me llega mi hora, bueno, entonces como que me hago tonto, ¿no? Y me voy deteniendo, me voy más despacio. Dice, no, ni alarga las horas, ni los momentos, ni se demora lo más mínimo. Ujú. ¿Por qué? Fíjense, dice San Zenón, porque él, siempre fiel, siempre intrépido, se dirige hacia el sepulcro de la hermosa noche. Dice, y esto lo vemos con el sol. En cambio, si se le quita el ocaso, se le priva del nacimiento. ¿Cómo volvería a salir el sol si no se mete? ¿Se entiende? O sea, no está hablando en sentido físico, repito, sino en sentido simbólico, es decir, en base, ¿no? A ese sentido profundo que la misma naturaleza nos enseña. Y nos está hablando por lo más básico. Dice ahora también la luna. Ella reproduce en sí misma todos los rasgos de la condición humana. Todos. Dice, nacida con la inseguridad, en su primer cuerno, lo que llamamos luna naciente, se asoma como desde una cuna. Fíjense cómo veían las cosas a diferencia de nosotros. Dice, en su primer momento, ¿no? En su primer asomo, como insegura, se asoma como desde una cuna. Y creciendo poco a poco, ya niña, llegando a doncella, avanza con el incremento de la edad cada día y con las vueltas de su carrera caprichosa, recorre los espacios del mundo. Pero llegada la madurez, llegada su plenitud, empieza a declinar y empieza ahora a dirigirse a la vejez, hasta que, consumida por la extrema senectud, renaciendo de su propia muerte, toma de nuevo principio de su fin. Es decir, ¿por qué menciona estos ejemplos tan bellos San Zenón? Para que entendamos que la creación misma está orientada desde el principio a la resurrección. Por eso yo una vez les dije, ya hace años, y espero no lo hayan olvidado, y esa es lección de nuestro Santo Padre Pavel Florensky, antes de la creación está la resurrección. La resurrección no es algo posterior, es algo previo. Es decir, antes de la creación está la redención. Ya estaba garantizada por el sí de Cristo. Por eso hay creación. Y por eso la creación entera nos habla enteramente de Él. Y dice San Zenón, quizá me dirás que no has puesto mucha atención en estos astros. Perfecto. Pero sí sabrás que el grano de cualquier cereal sembrado en tierra muere. Y sin embargo, en él lo que hay dentro revive y no le alcanza la muerte hasta la médula, sino que dejando escapar su propio seno como retoño, abriéndose como se abre una semilla, abierta a la superficie de su cuerpo, es más, habiéndole sido transmitidas las leyes de una naturaleza mejor, empieza a levantar la feliz cabeza de una verde cabellera como emergida de los infiernos a lo alto y como dirigida a la gloria de eternidad que corona con un fruto abundante. Así nace una plantita, así, como salida de la tierra, como salida del sepulcro. Por eso dice San Zenón, ¿o acaso estamos ciegos? ¿Que de verdad no lo hemos visto? Como cuando brota una semilla parece salir, ¿no? De lo profundo de la tierra, de la oscuridad del abismo, para emerger como esa cabellera verde inmensa. Esto, Paola, esta clase de hoy a ti te debería de dar inspiración para lo que escribes. Debes de captar ese espíritu. Entonces decía, con esa hermosa cabellera que emerge y que se eleva hacia lo alto,
para terminar coronada de abundantes frutos. Elizabeth. Cualidades de poeta de San Zenón. Claro, Una manera maravillosa de describir. claro, poeta y sobre todo, a comparación, ¿no?, de lo que vimos hace rato en la exposición anterior, en la clase anterior, fiel a la realidad. Ese es el problema grave cuando nosotros damos la espalda a la realidad. Perdemos de vista toda la nutrición que nos ofrece y en lugar de nutrición preferimos la invención. ¿Ahora entiendes quizá mejor, Paula, lo que te dije cuando leí tu avance de escrito? Que te ibas, ahora ya te queda más claro, que te ibas por la invención. Dime, Paula. Sí, de hecho, no sabe cuánto me han ayudado, o sea, primero lo que me dijo cuando le di esa parte y todo lo que me ha ayudado, todas las clases y todo lo que sabemos, porque incluso de hecho tengo eh, la idea de escribir otras cosas que yo sé que no son mías, o sea, que vienen más de inspiración, por Dios. Y a lo mejor mezclarlas tal vez con un poco de la fantasía o algo, porque nunca me metí a la fantasía así, pero ahora me gusta mucho. Y hay unas cosas que eh, le digo me sirven y cada una de las que me va diciendo me abre cada vez más a lo que voy escribiendo. Y hasta yo misma me sorprendo, no de lo que yo escribo, porque la verdad, sinceramente, yo no siento que sea o vaya a ser una muy buena escritora, pero hay cosas que yo sé que no vienen de mí y que vienen, o sea, de lo que he aprendido y se me hace maravilloso, hermoso. Y poderlo escribir, aunque yo no lo vea, incluso aunque no lo vea en un libro, o sea, ya físico o algo, que se quede ahí, para mí es algo muy bonito y por eso me gusta mucho también la clase que hace rato también di. Por eso te había dicho, no escribas, escucha, leer, escuchar, ¿no? Porque escribir es lo final. No pienses, o sea, no pienses en el resultado. Piensa en el proceso, en la maduración. El escribir es ya lo último. Lo primero es el proceso, es la atención, es abrir, aquí sí, con una expresión quizá más poética, los ojos del alma. La mano vendrá después. Lo primero es la contemplación, ¿no? O sea, dirigir la mirada fielmente a la realidad de lo ya dado, porque ahí está todo. Y dice San Zenón, ahora bien, tenemos estas enseñanzas, pero también hemos de aclarar cuál sea en estas semillas humanas, es decir, en las personas, la diferencia entre los justos y los justos en relación a la resurrección, para que la coincidencia del nombre no aplique a los malos la gloria de la felicidad cristiana. Es decir, no es una resurrección neutra, es una resurrección diferenciada. Entonces lo dice claramente San Zenón. Hay dos formas de resucitar. La primera, la de los justos, es decir, la de los santos, en la que obtendrán con gran triunfo y gozo aquel reino de bienaventuranza, la vida eterna, bajo el reinado eterno de Cristo. Esa es la primera forma. La segunda es aquella que destina a la pena eterna a los impíos, junto con los pecadores impedernidos y todos los incrédulos. O sea, si se fijan, lo que le interesa en este caso a Zenón es dejar muy en claro que la resurrección final es lo que consuma nuestra existencia entera, la segunda muerte. San Agustín lo va a repetir años después a su manera. Agustín dirá, no te preocupes por la muerte, preocúpate por lo que viene después de la muerte. Eso sí te debe preocupar, no la muerte. Da igual, literalmente, si mueres atropellado por un infarto o por senectud. No es que te preocupe la muerte, preocúpate lo que viene después. Por eso, ante tragedias como la de ayer, que son tragedias, debemos de ver más lejos.
El Santo Padre Pío de Pietrelcina decía, ahí donde hay un pobre, ahí está Cristo pobre. Ahí donde hay un sufriente, ahí está Cristo sufriente. Y ahí donde hay un pobre sufriente, ahí está Cristo dos veces. Cuando no vemos a Cristo, el panorama se convierte en algo desolador, desgarrador. Pero cuando vemos que aún bajo ese accidente, Cristo los une a sí mismo, la cosa cambia. Y uno puede padecer en paz. Por eso te decía, la tristeza no, porque la tristeza es del demonio. Yo digo que la tristeza es la orina del demonio, ¿no? Es como su orina, ¿no? Deja como su aroma, su marca, ¿no? Como los perros que marcan territorio, así ¿no? Orina, ¿no? No. Y consecuentemente, dice San Zenón, es oportuno que nosotros también entendamos de qué manera ha de reinar esta persona nuestra que tiende hacia el cielo. Es decir, la vida humana en la tierra está destinada al cielo. Y esta es una idea muy común que después tomará la forma de entender la existencia humana en términos de peregrinaje. Todos sabemos que estamos aquí de paso. Todos. Ninguno de nosotros permanece. ¿Por qué? Porque no es nuestra verdadera patria. Somos peregrinos. Estamos en tránsito. Pero, dice, dime, Pablo. Profesor, tengo una duda respecto a esta parte del libro del Apocalipsis. Creo que sí se la... Ay, ya se me perdió. Pero cuando habla de esto del arrebato, que bueno, nosotros, o yo sé, no sé si estoy bien, por eso le pregunto, que nosotros los católicos no creemos en el arrebato, pero los protestantes sí. Ajá. Porque es una doctrina inventada por ellos, ¿no? Que son como los 170,000 justos. ¿Qué injusto es eso? Imagínate los miles de millones de humanos que han existido en esta tierra, Ajá. ¿no? Sería como un Dios eh, muy estrecho en su capacidad. Esa es una doctrina inventada, ¿eh? Porque hay católicos que sí lo piensan, o sea, porque de hecho a mí una persona, un laico supuestamente preparado nos dieron esa clase sobre el arrebato y todo esto, en una clase ya se me olvidó el tema, pero bueno, del final de los tiempos, Ujú. porque hay católicos que sí lo creen. Sí, lo creen, digamos, de una manera totalmente equivocada. Porque incluso en términos de probabilidades, ¿qué probabilidad tendría yo ante miles de millones de humanos para quedar dentro de ese reducido grupo VIP? Pues más bien es como para desanimarse, porque además ellos aseguran que los que serán parte de este arrebato son los que forman parte de esa secta. Eso es Calvino. Calvino sí. Calvino dirá, ¿no? Todos estamos predestinados, unos a la condenación, otros a la salvación, pero como no tenemos seguridad de quién está destinado para quién, pues vamos a portarnos lo mejor posible, por eso ellos desarrollan el puritanismo, para que quizá, si a la hora de la hora no era de los predestinados a la salvación, pues a lo mejor Dios se compadece y dice, bueno, pues se portó bien, pásale, ¿no? Adelante, así ya como que, digamos, de forma colateral. Pero es un disparate, o sea, la cosa en realidad no funciona así, ¿no? Porque como insiste San Zenón, nosotros también no solo vamos a resucitar en espíritu, es decir, en una dimensión inmaterial, también vamos a resucitar con la carne. Dice, y por eso también creemos en la carne. Dice, mira, toda carne, y cuando hablamos de carne, estamos hablando de la carnalidad humana. Yo ya una vez les había dicho, hay, al menos en español, un abuso del lenguaje, porque hablamos de carne de puerco, carne de res, incluso carne de pollo o carne humana. Al menos en inglés, en otros idiomas, pero al menos en inglés, sí hay una distinción. Cuando tú hablas de carne animal, dices meat.
Ujú. Pero cuando hablas de carne humana, dices flesh. Ahí hay una distinción. El español no la tiene. Utilizamos carne para todo. Esto lo digo de pasada para que cuando hablamos de carne, entendamos la carnalidad estrictamente humana. O sea, la carne es el privilegio material del ser humano. Solo, lo que quiero decir es, solo el ser humano tiene carne, algo que yo expuse en mi tesis de doctorado al principio. Y yo una de las cosas que ponía, ¿no? Medio en broma, medio en serio, era lo siguiente. Por eso hablamos de cuerpos celestes, no carnes celestes. Hablo de cuerpos celestes. Nadie dice la carne celeste, a menos de que ya esté delirando, ¿no? Pero hablamos de cuerpos, es decir, la carne como, digamos, esta carnalidad estrictamente humana. Y dice San Zenón, mira, toda carne, mientras es agitada por las deshonrosas seducciones de este mundo y las espesas tinieblas, viene a ser ciertamente como la de un animal y parece hallarse en situación miserable, frágil y detestable. Pero cuando por la fe del creyente esta carnalidad muere en el bautismo de la salvación, renace como nueva del agua sagrada de la fuente paterna. Porque el bautismo, es decir, este bautismo de salvación, también nos vuelve ajenos carnalmente a la vida de este mundo y nos coloca en una dimensión que nos conduce a aspirar a las cosas celestes. Dice, a tal grado que incluso nuestra carne desordenada ahora desprecia no solo los escarnios del mundo, sino también a sí misma. ¿Por qué? Dice San Zenón. Porque el bautismo siembra semilla de inmortalidad en la carne. Es decir, el bautismo, obra principal, saben que siempre es la Trinidad, pero aquí digamos, obra principal o destacada del Espíritu Santo, coloca o fecunda en la carne humana a través de concederle también la semilla de inmortalidad. Por eso San Zenón ve en el bautismo la acción fecundante del Espíritu Santo. Dice, a través del bautismo, es decir, de la acción fecundante del Espíritu Santo, la carne, ¿no? Va a ser una redundancia, pero solo por cuestiones expositivas, la carne humana se hace de inmediato fecunda, es decir, propicia para que cuando llegue el tiempo de su disolución, ¿no? Al mismo tiempo ya está preparada para su reconstitución, gracias a la semilla recibida por la acción del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo no solo tiene una dimensión espiritual, también carnal. Es lo que prepara la carne para la vida eterna. Es el medio también para la resurrección de la carne. Dice, y ello para que también carnalmente podamos recibir lo que ciertamente creemos. Pues así como aquel príncipe de la iniquidad por envidia, con su semilla, convierte a nuestros primeros padres de seres, ¿no?, paradisíacos en mortales, así también el Señor, por la semilla del Espíritu Santo, nos convierte en seres inmortales. O sea, así, ¿no? Dice San Zenón, ¿no? Él nos convierte de nuevo de muertos en vivos. Y aparte, en vivos con carne gloriosa. Por ello, insiste, y recuerda Pablo, San Zenón sigue mucho a San Pablo, que Pablo nos dice, quien siembra según la carne, de su carne cosecha muerte. Quien por el contrario siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es decir, el bautismo
es la obra fecundante, la labor de siembra del Espíritu Santo, cuya cosecha se llevará a cabo en la resurrección. Y el objetivo es la cosecha de la vida eterna. Dice, por eso no hay duda de que nuestros propios cuerpos, mientras son enterrados por la ley de la muerte, se desvanece. No la imagen, sino solo aquello que en efecto es inútil. O sea, que el cuerpo muere porque se vuelve necesario deshacerlo para cambiarlo. Y cita aquí la escritura. Dice, como está escrito, es necesario que esto corruptible se revista de incorrupción y que esto mortal se revista de inmortalidad. Entonces, fíjense, cuando habla de la muerte, Zenón, de la muerte cristiana, está hablando incluso de la sepultura. ¿Qué significa sepultar a un muerto y por qué era tan importante? Porque la sepultura era tanto como sembrar, ¿no?, en la tierra esa semilla humana existente en este mundo después de la muerte, la cual lo que hace es descomponer lo que no está en condiciones de llegar a la vida eterna, es decir, nuestro cuerpo mortal. La descomposición, dirá San Zenón, es la disolución de nuestra cualidad mortal y corruptible, la cual en efecto en la resurrección será cambiada en inmortal e incorruptible. ¿Se entiende por qué? Como el ejemplo de la semilla. El cuerpo muere porque tiene que ser rehecho. Tiene que ser, digamos, disuelto para emerger de la tierra con una nueva condición y una nueva cualidad. Dice, sin ello no se puede asumir la estola de inmortalidad. Es decir, si este, ¿no?, cuerpo, que muchas veces funciona como engañoso veneno del alma, no se convierte en aquello de donde ha sido tomado según la sentencia de Dios. Y nos cita este pasaje de la Escritura. Maldita será la tierra en todas tus obras. Con triste gemido comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás el alimento del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora dice, también el Señor, como humano, dice, triste está mi alma hasta la muerte. Y esta afirmación es propia no tanto del que teme, cuanto del que enseña. Dice, ¿cómo podía temer la muerte aquel que resucita a los muertos? ¿Cómo podía temer a la muerte aquel que tenía poder de dar la vida y recuperarla de nuevo? Dice, pero habla de este modo para enseñarnos que mientras se vive en este mundo, nos veremos muchas veces sacudidos por tribulaciones y sufrimientos. Así como Dios nos sacó de la tierra, así nos hace volver a la tierra. Y ya no como maldición, sino como una bendición. Es decir, como una bendición perpetua. Y por eso termina este primer tratado sobre la resurrección Zenón diciendo, mas cuando experimenta la muerte, que se considera temible, entonces les mostrada en las estancias bienaventuradas la prometida felicidad de una gloria que permanece para siempre. Una gloria que ya no está sujeta a las tristezas de este mundo. Por eso dice el profeta David, recobra, alma mía, tu descanso, porque el Señor me ha favorecido, ha librado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída,
y agradaré al Señor en la región de los vivos. Dice, esta es la felicidad que nos está reservada. Este es el regalo que nos aguarda. ¿Qué es lo único que necesitamos? Vivir de tal modo que estemos adornados siempre con buenas obras. Y las buenas obras no son las que nosotros establecemos, sino la que Dios nos encomienda. Ese fue el error con los pelagianos. Los pelagianos, o el pelagianismo, que es otra herejía, insistía que el ser humano se puede salvar a partir de su propia conducta moralmente irreprochable. Es decir, lo que lo salva no es Cristo, sino sus buenas obras. En cambio, para el genuino cristiano, es decir, para el católico, las buenas obras son el cumplimiento en este mundo de la voluntad de Dios en la propia vida. Y esto siempre con la ayuda de Cristo el Señor. ¿Se entiende? Por eso, dirá San Zenón, es tan importante que nosotros entendamos que en la resurrección no solo se contempla el alma, sino también el cuerpo. Y por eso el cuerpo era enterrado, a diferencia de una práctica gentil donde los cuerpos eran incinerados, disueltos con rapidez, porque no se les tenía ningún tipo de consideración. De hecho, eran por fin, ¿no?, los estorbos de los cuales uno se deshacía. Ya habíamos hablado, esto no significa que si nosotros somos incinerados, pues ya, valimos. Pues no, aunque haya sido una práctica recuperada por los nazis, sobre todo para ocultar sus respectivos crímenes, ¿no?, a mediados del siglo XX. Lo que significa es que hay un sentido importante donde nuestros cuerpos también están llamados a la vida eterna, como Cristo, pero primero tienen que rehacerse, tienen que volver a la tierra que emergieron, para que de esta tierra ahora emerjan con una cualidad de inmortalidad indestructible. Y entonces sí, podamos pasar de la tierra al cielo. Y ahí vemos que Dios es fiel. Dios no cambia. Dios nos hizo de la tierra y de la tierra saldremos nuevamente, pero resucitados. Ya no para morir, sino para vivir eternamente con Él. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? A ver, Paola. O a ver, Paola. Gracias. Entonces, tengo un poco aquí la duda sobre si por eso hay dos pensamientos sobre la asunción de la Santísima Virgen, Ajá. porque sé que hay algunos, de hecho creo que también es con la diferencia con los ortodoxos de que nosotros pensamos que la Virgen fue asunta al cielo, o sea, obviamente en cuerpo y alma, pero que primero murió, y lo que yo sé, hasta donde yo sé, que ella murió por amor, o sea, sí, por amor, que esa fue su muerte, y resucitó, o más bien Dios la resucitó y la llevó al cielo, y que Ajá. los ortodoxos piensan que ella murió y muerta se la llevó Dios al cielo. Entonces, esta parte me cuesta un poco de trabajo ahorita con lo que usted está diciendo. ¿Cuál Sí, lo sería entiendo. entonces como Hay para un, nosotros? Ajá, claro, para sí. nosotros la cosa es esta. La Virgen María, ¿no?, humanamente atraviesa lo que se conoce como la dormición, no la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es efecto del pecado. La muerte viene después y ella es la sin pecado. Pero humanamente sí tiene un fin que Dios establece, ¿no?, a través de un tránsito, una dormición, la dormición de la Virgen, que por carecer de pecado no necesita volver a la tierra para ser rehecha, porque ella es la Inmaculada. Por eso puede ser llevada derechito al cielo, llevada. Acuérdense que la diferencia entre ascensión y asunción es que la ascensión es propia de Dios, es decir, lo hace por cuenta propia. María no puede porque sigue siendo una criatura, necesita ser llevada al cielo. ¿Quién la lleva? Los ángeles.
¿Quién la acompaña? Los apóstoles. ¿Quién viene por ella? Su hijo. Pero sin la necesidad de recomposición que nosotros sí requerimos. Por eso, al menos hasta ahorita, solo hay dos personas absolutamente resucitadas, es decir, glorificadas, Jesús y María, nada más. San Bernardo, siglos después de los padres, dirá algo muy bonito. Dice, a veces nosotros pensamos en los santos como seres que pues, ya la hicieron, ¿no? Ya alcanzaron la meta, están en el cielo muy felices. Dice, pues no, porque no están completos. Así haya sido el más santo de todos, porque algo le falta, su cuerpo. Y ahí nos espera a todos. O sea que su dicha no es total, ¿eh? Nos espera, porque el Señor ha reservado ese momento para todos en el último día, es decir, en el día del juicio. Podemos decir que de cierta manera, en el mejor sentido de la palabra, son dichosos a medias, son dichosos en su alma, pero extrañan su cuerpo. La dicha no es completa. Y dice San Bernardo, nos esperan, se aguantan, para que no digan de que ya están, claro, ya están en la salvación, pero están incompletos. Y eso es a lo que nosotros ciertamente aspiramos. Por eso, la Santísima Madre de Dios no muere como tal. Es decir, no muere como efecto del pecado, pero sí tiene un fin humano. Este fin humano es esta dormición, que aquí le permite ir sin una recomposición al cielo, de manera ya glorificada. Eso sí, son los únicos dos, Jesús y María, no hay otro. Ni el Padre Pío, ni San Francisco de Asís, ni Santa Teresa de Jesús, ya la hicieron, pero están, digamos, a medias. Les falta la otra mitad, les falta el cuerpo. Y ahí vamos todos. Yo supongo que el mismo, o sea, que el querer tener o sea, el cuerpo, no sé, así lo asimilo, es que el cuerpo también desea o desearía amar a Dios con plenitud, ¿no? O sea, como se siente en el cuerpo, ¿no? Claro, porque así fuimos creados, por eso les dije, o sea, al hablar de carne, estamos hablando de la dimensión estrictamente humana. Cuando decimos que Jesús se encarnó, se hizo carne, no quiere decir que también se hizo carne de puerco o carne de res, ¿no? No, se hizo carne humana. Es decir, aquello que a nosotros nos distingue de manera muy puntual y muy concreta. Aquí sí, la diferencia es que nosotros necesitamos esta reconstitución, o sea, necesitamos ser rehechos, no solo espiritualmente, sino también carnalmente. Por eso el cuerpo muere. Es decir, de fondo hay un misterio. ¿Qué pasó, Lupita? Que recordando el pasaje cuando se encuentra María Magdalena con Jesús resucitado, no lo reconoce, ¿no? No sé, entiendo que tal vez puede ser entonces porque su cuerpo ya es diferente, es un cuerpo glorificado. Exacto, es irreconocible. O sea, nosotros, a ver, nosotros no tenemos la capacidad de poder entender esa realidad, ¿no? Si se dan cuenta, María Magdalena lo reconoce por la voz. O sea, por la voz es que lo reconoce. Físicamente, no. Por eso también es llamativo que muchos queramos conocer el verdadero rostro de Jesús, humanamente, ¿no? Y entonces se hacen estudios, simulaciones en 3D, en inteligencia artificial, de este es el rostro de Jesús, pero es que así no lo vamos a ver. Ese rostro ya no está, o sea, digamos, ya un cuerpo glorioso, transfigurado, donde la carne ya no está sujeta ni a la muerte, ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a la limitación espaciotemporal. Por ejemplo, es muy bello cuando está con los apóstoles y Jesús entra cuando tenían la puerta cerrada y entra corporalmente y él les dice después, no soy un fantasma. O sea, la carne ya no está sujeta a las limitaciones mortales. Ahora también se trata de una carne inmortal, como la suya. Y eso es para que nosotros humanamente, eso es lo más bello,
nos entreguemos a Dios por completo, es decir, en cuerpo y alma, gracias al Espíritu. Esa es la entrega total. ¿Mm? Porque Dios nos quiere enteritos, no solo el espíritu, el cuerpo. Por eso se habla de una boda, por eso se habla de unas nupcias, por eso se habla de una, ¿no?, unión perfecta y completa, entendiéndose Dios y la humanidad en su conjunto. Por eso la carne para nosotros es tan relevante. De hecho, quienes desprecian la carne o quienes la despreciaban, pues eran los paganos. Definían el cuerpo, un Platón, como la cárcel del alma, ¿no? Como aquello de lo cual uno tiene que liberarse. Y el cristiano entendió que no, que el cuerpo también está llamado a la vida eterna. ¿Qué pasó, Paul? Profe, ¿usted sabe por qué en la Edad Media las personas que, por ejemplo, las personas que se suicidaban, se les cortaba la cabeza? Porque tenían esa creencia de que así no entraban al cielo, sino se iban al infierno. Claro. ¿Por qué lo hacían? Pues por un prejuicio, ¿no? Por prejuicios y por falta de consideración. Por ejemplo, el llamado Camposanto, ¿no? Alguien que se suicidaba no era enterrado, se le cortaba la cabeza y de hecho se le abandonaba, que era la forma, digamos, de sentenciarlo también en el caso de su cuerpo. Y ahí tiene que ver mucho con prejuicios y con imaginarios sociales que carecían de una contemplación adecuada. Es decir, podemos decir que se trataba más de una opinión popular, que de un hecho basado en la verdad. O sea, no era verdad. Era como cuando se hablaba de limbo, ¿no? Que por cierto, quien lo canceló fue Ratzinger, ¿no? Decían, los bebés que no fueron bautizados quedan en el limbo. Tuvimos que esperar siglos hasta que llegara un Ratzinger y dijera, el limbo no existe, eso es mentira. Eso es parte, digamos, de una suposición humana que no tiene ningún fundamento. Lo mismo pasaría en este caso, por ejemplo, en el hecho de los suicidas, ¿no? Por eso, aunque el cuerpo, digamos, tenga, como les vuelvo a insistir, un tipo de muerte biológicamente dada, pues no le perjudica en nada, porque el que se encarga de este cuerpo y su reconstitución es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, y para Dios nada es imposible, aun cuando fuéramos triturados. Piensen, por ejemplo, en las famosas sombras de Nagasaki o de Hiroshima, cuando cayó la bomba atómica y solo quedaron plasmadas en el muro las sombras. Uno diría, bueno, ¿y sus cuerpos? Ok, los cuerpos también, ¿no?, están, digamos, asumidos por la obra fecunda del Espíritu Santo. Y esa es otra manera de decir que el Espíritu Santo también es Dios, porque puede hacer lo que quiera y como quiera, aun cuando nos resulte imposible de comprender. ¿Vale? Por eso, pues, esta semana, primero démosle muchas gracias al Señor por nuestra carne humana. Eso es lo primero, por nuestra carne humana. Y agradezcámosle que también tenemos con Él un vínculo carnal. Porque cuando Cristo nos mira, dice exactamente las mismas palabras de Adán. Este o esta es carne de mi carne, ¿no? Y huesos de mis huesos. ¿Y qué creen? Nosotros también le podemos decir lo mismo. Ojalá que esta semana, cuando veamos a Cristo o en el crucifijo, particularmente al crucificado, digamos de corazón, este es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Somos uno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues qué gusto que nos podamos haber reunido el día de hoy. Que Dios les bendiga. Dime, Lupita. Perdón, una última pregunta. Habías dicho, la muerte del cuerpo es una primera muerte. Uh-huh. ¿La segunda cuál es? ¿De los condenados o estoy...? Sí, o sea, la segunda muerte es la que ya se establece de manera definitiva en el juicio final. Y esa segunda muerte solo es la muerte de los condenados. ¿Quién sí ya la tiene? Los demonios.
Ellos ya tienen la primera y la segunda. De hecho, no tuvieron ni la primera, porque no tuvieron cuerpo. Por eso pasan directito. Nosotros, ¿no? Esa es la segunda muerte. ¿Vale? Por eso lo que les decía San Agustín dijo, ¿no? No te preocupes por la muerte, preocúpate por lo que viene después de la muerte. Ahí sí. Lo ¿Vale? definitivo. Exacto, la definitiva, irrevocable, de una vez y para siempre. ¿Va? Bueno, pues, qué gusto que nos podamos ver, que podamos estar aquí y que también vayamos disponiendo nuestra carne para esa vida eterna que nos está esperando con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga, les acompañe, les libre de todo mal y mañana les mando la grabación. Gracias, Juan, igualmente. ¿Ok? Que pasen Muchas muy Gracias. buenas noches. gracias. No, Gracias, profesor, que descanse. gracias, Elizabeth. Igual, Paola, qué gusto verte. Ya aprendiste la cámara, ¿no? Lupita, Marisol y Clara González. Que tengan buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, igualmente. Que Ok, descansen. Bendiciones. igual, bye. Bye.